a continuar con la presentación de nuestra siguiente ponente. No, profe, no se escucha. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Se le escucha fuerte y claro. Perfecto. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias a Andrés Galarza Schoenfeld como coordinador de las carreras por darnos esa introducción muy importante en la Semana de las Artes, Humanidades y Patrimonio. A mí me ha tocado la siguiente función, que es justamente presentar a nuestra panelista del día de hoy, con la que vamos a iniciar esta enriquecedora jornada. Estoy compartiendo pantalla, espero que todos puedan ver el perfil de Ana Cristina Basantes. Justamente ella es una periodista ecuatoriana, nacida en 1995, cubre derechos humanos, medio ambiente y género. Actualmente es colaboradora de América Futura del País América. Sus trabajos se han publicado en medios regionales como GK, Mongabay Latam, Salud con Lupa y La Vida de Nos, entre otros. Asimismo, formó parte del equipo ganador del Premio Roche 2021 con Huir, Migrar y Parir. Fue becaria del medio alemán TAS y de la Deutsche Welle Academy para investigar la migración venezolana en Ecuador. Ha colaborado en investigaciones transnacionales como el proyecto de Tierra de Resistentes del Consejo de Redacción y Deutsche Welle, en Centinela COVID-19 del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, entre otros. Así que nada, espero que podamos disfrutar todos de esta grandiosa conferencia. A mis estudiantes también de Teoría Política 1, pedirles que presten mucha atención, al igual que todos, de todos los semestres, que muy seguramente vamos a utilizar los insumos que Ana Cristina tiene para darnos el día de hoy y compartir con todos nosotros. Así que, Cristina, el micrófono es tuyo. Para mí es un privilegio poder presentarte y muchas gracias por estar compartiendo aquí con nosotros en nuestra querida facultad de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí. Te escuchamos. Muchas gracias, profe Juan Francisco Luzón. También gracias a la ULEAM, a la facultad y a la carrera por crear estos espacios tan importantes. Para mí es un gusto estar con todos y todas ustedes la tarde de hoy. Y bueno, como el profe dijo, esta vez vamos a hablar sobre un tema que muchísimas veces me han preguntado, he tenido discusión con otros colegas, colegas periodistas e incluso colegas sociólogos sobre qué tiene que ver el periodismo con la sociología y en qué puntos convergen nuestras dos profesiones, que son súper complementarias y creo que ahora más que nunca son importantes. Y es que la verdad es que comparten mucho más de lo que parece. Por eso es que hoy quiero no solamente hablarles sobre mi trabajo, sino también sobre reportajes, sobre historias y sobre cómo el rigor académico, que también tiene de hecho la sociología y la narrativa periodística, se tocan y pueden articularse para hacer cosas increíbles y también para topar temas que generalmente no están en la agenda pública y que son necesarios abordarlos. Entonces, no sé si puedo compartir una presentación que tengo aquí preparada. Sí, Claro que sí, ya te damos los accesos en el caso de que no lo tengas, Ana Cristina. Danos un súper, segundito. no pasa nada. Intenta por favor ahí. A ver, voy a compartir la pantalla. Ujú. Perfecto, esta aquí está. Sí, ya me funciona. Muchísimas gracias. Listo. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? No sé si ya se está, creo que cargando. Sí, a ver. Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. A ver, denme un minuto para poder. Aquí está. Ya, perfecto. Eh, bueno, como les decía, ¿qué tiene que ver el periodismo con la sociología? Bueno, tienen muchísimo que ver, ¿no? Primero que el periodismo y la sociología intentan comprender, por ejemplo, la realidad social. El periodismo siempre intenta ir más allá y entender estos problemas sociales a los que todos los días nos enfrentamos, que a veces leemos en la prensa o nos enteramos incluso por redes sociales, y queremos como
llegar al punto de por qué sucede esto, preguntarnos siempre por qué, cuál es la causa detrás, quién se beneficia, quién no quiere que se cuente determinada historia. Y bueno, también es cuestionar las versiones oficiales. Bueno, nosotros hemos visto que en los últimos años es muy difícil acceder a la información y la narrativa de las versiones oficiales está siempre sobre cualquier cosa y este es el punto en el que nosotros tenemos que cuestionar qué es lo que nos está vendiendo el gobierno, qué es lo que nos dice esto beneficia a algún partido, quién no quiere que se cuente y también estudiar las relaciones de poder, ¿no? También otro de los puntos muy importantes es trabajar con personas y comunidades y sobre todo entender esas experiencias humanas que viven estas personas. Porque detrás de cada tema, detrás de cada historia, detrás de cada estadística, no solamente hay números, sino hay personas, historias que merecen ser leídas, que merecen ser escuchadas y que también merecen ser contadas. Bueno, lo siguiente es, vamos a hablar específicamente del tema de Ecuador, que en sí es todo un universo en nuestro país. Y bueno, Ecuador es un país con desigualdades y muchos silencios. Silencios no solamente en el tema mediático de medios de comunicación, sino también silencios a la hora de hablar de ciertos temas. Bueno, Ecuador tiene un problema estructural de visibilidad. Muchas vulneraciones de derechos humanos permanecen invisibles, no porque no existan, sino porque afectan a quienes el sistema ha empujado hacia los márgenes y por estar en los márgenes casi nunca hablamos de ellos, de ellas y generalmente son migrantes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres, campesinos y todos estos grupos a los que la sociedad ha excluido y de los que generalmente no hablamos y no abordamos sus historias de una manera integral, sino solamente si pasa algún hecho muy particular, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago cada vez que inicio un reportaje primero es, ¿a quién le afecta esto y por qué nadie lo ha documentado todavía? Y no solo eso, sino también otra de las preguntas grandes que me hago es, primero hablar sobre un tema en general. Bueno, yo quiero hablar de la migración, claro, pero la migración es un tema muy, muy amplio. Entonces, hay diferentes grupos dentro del tema migración. Por ejemplo, tenemos a mujeres, tenemos a niños, tenemos al colectivo LGBTI que migra también. Entonces, tenemos a diferentes actores dentro de la migración. Entonces, el propósito siempre es enfocarnos en uno de ellos y hablar sobre ese grupo que quizá no está visibilizado y que la gente y los medios tradicionales generalmente no prestan atención. Entonces, el periodismo tiene la capacidad en ese momento de colocar esas realidades en la agenda pública, de decir, existen estas historias están presentes y tienen algo importante que contarnos y que hacernos también reflexionar, no solamente sobre lo que están viviendo estas personas, sino también qué cosas no se está haciendo y qué cosas está faltando por parte del Estado, por parte de instituciones, por parte de la sociedad en general. Entonces, bueno, para hacerlo con rigor siempre necesitamos herramientas analíticas. Necesitamos en muchos sentidos lo que ustedes construyen aquí a partir de la sociología, de todas las herramientas que ustedes como sociólogos, como estudiantes de sociología, están aprendiendo todos los días. Entonces, bueno, el primer caso que les quiero contar es sobre, justo les hablaba del tema de la migración. Entonces, la migración, esta historia sucedió más o menos antes de la pandemia del COVID-19, más o menos por el 2019-2020. Entonces, en ese momento, no, la migración venezolana era un tema aquí en Ecuador. No sé si se acuerdan que aquí habían muchísimas manifestaciones de xenofobia, de racismo, de aporofobia. Entonces, la idea fue, sí, vamos a hablar de migración, pero ¿de quién queremos hablar?
no solamente de la migración, de cuántos migrantes vienen al Ecuador, de que sí, hay racismo, de que hay aporofobia, de que hay xenofobia, sino de una realidad muy específica, y es de las mujeres migrantes venezolanas que en ese momento estaban en tránsito. Entonces, a partir de eso, surgió esta investigación que fue muy bonita, que se llamó Huir, Migrar y Parir. Entonces, este reportaje, que fue un reportaje transnacional que hicimos desde Ecuador, Colombia y Venezuela y también Perú, se cuestionó esto de que, ¿qué le ocurre a una mujer que migra mientras está embarazada? Porque no es lo mismo migrar para un hombre que migrar para una mujer, y además de eso, migrar siendo mujer y estando embarazada. Lo que nos encontramos, lamentablemente, fue una cadena de violencias. Estas violencias fueron, por ejemplo, en varios sentidos, ¿no? Fue el acceso a los derechos, básicamente partiendo de la gran idea que nadie emigra y que nadie sale de su país, deja su casa, deja su familia, deja sus cosas, porque sí, las personas que emigran generalmente en estos contextos como el venezolano son empujadas, no son obligadas a huir de su país. Entonces, partimos de eso, de que son obligadas de huir de su país por varios temas, por violencia, por falta de acceso a salud, falta de acceso a servicios públicos, por falta de acceso a algo tan importante como la alimentación, poder comer. Entonces, estas mujeres en su país vivieron una cadena de violencias. Por ejemplo, una de ellas, que es de quien se trata toda la historia, nunca pudo hacerse una ecografía y ya tenía casi 7 meses de embarazo, cuando obviamente eh, bueno, se sabe que cuando una mujer está embarazada necesita hacerse controles y ecografías periódicas para saber cómo está. Estas mujeres no tenían acceso, tampoco tenían acceso a medicinas. Y muchas de las mujeres que en esa época daban a luz en hospitales venezolanos morían ellas o sus bebés. Entonces, ellas obviamente huían de Venezuela a los diferentes países para poder tener condiciones dignas de vivir. Y bueno, hallamos también maternidades atravesadas por por precariedad extrema, por la ausencia del Estado. Y no solo eso, sino que a lo largo de su trayecto venían sufriendo una serie de violencias, no solo en el tema de la violencia que vivieron ya en su país, sino en el tránsito. Por ejemplo, violencia sexual, se enfrentaban, por ejemplo, a organizaciones criminales a lo largo de la frontera, cruzando Venezuela, Colombia, Ecuador, lo cual hacía que ellas estén en una situación de extrema vulnerabilidad. Y también el derecho a la salud, en este momento nos dimos cuenta que es una abstracción jurídica frente a una realidad de partos en tránsito, ¿no? Entonces, no tenían asistencia médica y tampoco, y prácticamente estaban atravesando en condiciones que ningún ser humano debería enfrentar. Aquí tengo no sé, sí, se puedo compartir, el link de la investigación. Empezamos con esto. Primero la encontramos nosotros en Ecuador, en la frontera de Rumichaca. Hicimos contacto con ella de una manera como muy, muy respetuosa, justamente en la que ella decidiera contarnos su historia, no revictimizándola, tampoco hurgando en situaciones que puedan ser vulnerables para ella, y obviamente dignificándola, no de una forma tampoco en la que querramos mm, hacer pornomiseria, que es básicamente explotar al máximo una situación de vulnerabilidad, no, sino contar una historia y en ese momento decir, bueno, Ecuador estaba en un contexto en el que se fomentaba mucho la xenofobia, etcétera, y decir, bueno, hay mujeres como esta, como Marianne, y no solo como Marianne, sino Marianne representa a cientos de mujeres que están huyendo de su país y que hacen todo para poder traer un hijo en condiciones. Entonces,
Es una investigación muy dura también porque ir a la frontera, observar cómo llegaban estas mujeres, etcétera, es complicado también mentalmente, pero a la vez el resultado fue satisfactorio porque seguimos su proceso, no es que fue una historia de que, bueno, ya nos contó la historia, hasta luego, sino saber cómo llegó a Perú, porque su destino final era Perú, y bueno, en Perú ella ya pudo dar a luz, tuvo acceso al sistema de salud, pero también nos dimos cuenta que en Perú ella, pese a que logró dar a luz y dio a luz en condiciones, la xenofobia seguía siendo un problema del cual no se libraba, no se acababa de librar. Entonces, bueno, aquí está la investigación que realizamos con colegas de otras zonas. Pudimos contactar con su familia en Venezuela para que nos cuente cuáles fueron esas condiciones en las que ella se encontraba en Venezuela. Y bueno, esta fue la investigación que hicimos. Y la siguiente investigación de la que yo les voy a hablar, y es otro caso, ¿no? Nosotros decíamos que, bueno, el periodismo y el periodismo que se hace con responsabilidad y con sentido, siempre, y es lo que yo creo, ¿no? Intenta hablar de las personas que están en los márgenes también y de las que no se quieren contar historias completas. Y entre esos son los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En este segundo caso, viene del norte del Ecuador, del pueblo de la nacionalidad Siona, que es una de las 14 nacionalidades del Ecuador, pueblos y nacionalidades del Ecuador, que como ustedes saben, los pueblos y nacionalidades aquí en el Ecuador eh, prácticamente son invisibilizados, pese a que tenemos 14 nacionalidades, pese a que es una población, el Ecuador tiene una población indígena alta y no sé, y además de que somos un estado plurinacional, multicultural y megadiverso, no hablamos de estos temas y no atendemos los problemas que los pueblos y nacionalidades reclaman y han reclamado históricamente y los nuevos problemas a los que se están enfrentando en los contextos actuales. Entonces vamos a comenzar con esta historia que trata básicamente sobre violencia y narcotráfico en la comunidad Sion en la frontera norte. Esta, esta investigación se hizo con Mongabay Latam, que es un medio especializado en temas ambientales, y lo que hablamos fue cómo los Siona estaban prácticamente acorralados frente a el aumento de la violencia y de grupos criminales en la zona donde ellos viven. Recordemos que los pueblos y nacionalidades como los Siona son pueblos transfronterizos, es decir, no existen solamente en Ecuador, sino también están en Colombia. Entonces, eso también nos da que pensar que aquí se habla de cooperación entre Ecuador y Colombia, que deberían estar pendientes de las necesidades de estos pueblos y nacionalidades transfronterizos, y no solo eso, sino también de este tipo de amenazas a las que se enfrentan, como es que prácticamente los Siona estaban siendo despojados de sus territorios ancestrales por grupos armados en Colombia y el Estado no estaba haciendo nada y no ha hecho tampoco nada hasta ahora porque entiendo que ellos, el problema, que bueno, este reportaje fue de 2020, ya han pasado 6 años y en esos 6 años la situación ha empeorado. No se ha hecho nada pese a que las alertas ya se estaban dando desde 2020, ojo, antes de que se declarara el conflicto armado interno y todo lo que nosotros ya sabemos. Bueno, aquí ellos comentaban que muchas veces eh, ellos tienen que prácticamente esconderse en sus propias casas, no salir de sus casas, porque se decretaban prácticamente estados de sitio en su territorio por parte de los grupos armados. Entonces ellos tenían que resguardarse, no salir. Y pues si alguien decía, yo quiero tu parcela y tu terreno para hacer X actividad, ellos no tenían otra opción de decir, ¿qué hago? Bueno, eh,
investigan porque ¿quién les protege? ¿Quién no les está dando las suficientes garantías para que ellos puedan vivir en sus territorios ancestrales? Entonces, bueno, en esta investigación se hizo muchísimo, básicamente se monitoreó por una plataforma que se llama Global Forest Watch para ver cómo estaban los cultivos de hoja de coca acá. Y bueno, aquí hicimos como un mapa en el que se ve cómo cambia desde 2020 hasta 2017 y vemos que el cambio es brutal, porque las manchas rosadas que ven aquí en este como mapa son los cultivos irregulares que están a cargo de estas organizaciones que se encuentran en la frontera. Bueno, en esto nosotros vemos que hay muchos problemas, muchas aristas, que es el tema del territorio, la identidad cultural, lo que significa para estos pueblos y nacionalidades su territorio ancestral, también la presencia y la ausencia del Estado, que básicamente es una ausencia que data desde hace muchísimos años, eh, y también que el Estado ha abandonado deliberadamente sin hacer absolutamente nada para ayudar a estos pueblos nacionalidades y en el que la presencia básicamente es nula y ellos tienen que estar a merced de cualquier amenaza, cualquier grupo criminal. También otra cosa que en este reportaje nos preguntamos es qué ocurre cuando grupos armados disputan el territorio de indígenas. Esta pregunta tiene cientos de respuestas, respuestas judiciales, respuestas militares, sí, pero también tiene respuestas sociológicas, respuestas que ustedes como sociólogos seguramente las tienen ahí. Y esas respuestas sociológicas quizás son las más urgentes y las que explican qué hay detrás de esta ausencia del Estado, qué hay detrás de esta identidad cultural basada en el territorio. Entonces, ahí, en estos momentos y en esas preguntas es en la que converge la sociología con el periodismo y el periodismo con la sociología y empezamos a como bifurcarnos en ciertos, perdón, a unirnos en ciertos momentos, ¿no? Eh, bueno, el segundo, creo que sí les debe sonar muchísimo más porque fue un caso súper conocido. Paréntesis, si alguien quiere interrumpirme o hacerme alguna pregunta, siéntanse libres de levantar la mano, preguntar sobre la investigación o alguna cosa que quieran saber. Ya, sigo. Este caso es sobre Furukawa y la esclavitud moderna. Bueno, nosotros sabemos que este tema de Furukawa es una cosa que viene desde hace años y que recién el año pasado el Estado pidió estas disculpas públicas, entre comillas, porque no fueron disculpas, a las víctimas del caso Furukawa. Entonces, durante décadas, cientos de familiares de afroecuatorianos, afrodescendientes, trabajaron en condiciones que organismos nacionales e internacionales califican como esclavitud moderna. Entonces, aquí está, este reportaje trabajamos con una colega de Colombia, de América Futura, del país, que es, bueno, aquí saltó esto de, uy, aquí está, saltó esto del país. Bueno, permitir anuncios, deme un minuto, por favor, solamente para permitir anuncios en la página. Y bueno, con mi colega de Colombia, Nur Mactani, donde hablamos sobre el tema del caso Furukawa. Espere. Bueno, voy a seguir mejor con acá porque esto si no me va a tardar un poquito. Pero bueno, eh, les estaba hablando que fue esto lo de las disculpas en el caso Furukawa. Nosotros vimos como estas familias, porque eran familias enteras que vivieron en esclavitud en estas haciendas donde hacían esta tabacaleras de estas hojas. Entonces,
fueron generaciones que nacieron, crecieron y murieron en el esclavismo. O sea, se pueden dar cuenta que en el siglo XXI nadie se dé cuenta, nadie se dé cuenta del esclavismo moderno en estos lugares. Eran cientos de personas que a las que cuando nosotros entrevistamos nos dábamos cuenta y no nos dábamos cuenta, ellas mismas eh, hacían introspección y contaban que no se estaban, que no eran 100% conscientes de que estaban viviendo bajo condiciones de esclavismo. Y no solo de esclavismo, sino de extrema miseria, porque era extrema miseria. Vivían en condiciones insalubres, no tenían acceso a seguridad social, absolutamente nada. Y tampoco, y tampoco podían acceder a nada, absolutamente a nada, ni siquiera les pagaban. Entonces eran condiciones infrahumanas. Y bueno, el Estado ecuatoriano finalmente pidió perdón, pero este perdón también fue un perdón a medias tintas. ¿Por qué? Porque cuando el Estado pidió perdón en el tema de Furukawa y fueron las disculpas públicas, etcétera, yo me pude dar cuenta que se seguía repitiendo el tema del racismo estructural, del tema de la exclusión histórica, de la desigualdad racial y lo de la memoria y reparación no se tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque, porque hicieron una presentación de baile, de música, como si fuera una celebración. Y realmente eso no era una celebración, eso era para que el Estado sienta vergüenza de que hay cientos de personas que murieron y no pudieron recibir este tipo de reparación. Hay personas que nacieron en condiciones de esclavismo. Hubo personas también que acabaron con problemas de salud súper graves, mutilaciones, etcétera. Y el Estado no, y las autoridades no dimensionaron de qué se trataba y por qué era tan grave. Pero bueno, lo que más me impactó fue comprender que este no es un caso aislado, que este es un caso que sigue pasando, que pese a que uno dice, bueno, estamos en el siglo XXI, aquí ya no debe existir la esclavitud, sigue pasando. Entonces, bueno, fue un tema de racismo institucionalizado, exclusión histórica, desigualdad racial normalizada durante generaciones enteras. Y también la pregunta que me quedó, y también se las dejo a ustedes como estudiantes de sociología, es esta. ¿Por qué una vulneración tan grave pudo mantenerse invisible durante, es que no son solamente años, son décadas? La respuesta está en los mecanismos sociales que decidimos y el Estado decide no mirar. Entonces, bueno, ahí también nosotros nos dimos cuenta de que estas familias enteras no se sentían reparadas y yo creo que hasta ahora no han sido reparadas, porque pese a que existe una sentencia de la Corte Constitucional, esto se ha quedado básicamente en papel porque el Estado no cumple con estas reparaciones integrales, que son varias, para que se haga justicia. Y, si y la justicia que tarda en llegar no es justicia. Entonces, este es uno de los casos que también creo que es importante mencionar y que fue como muy duro también hablar con las familias porque era, o sea, veías a gente de todas edades, desde chicos de 18 años, señores de 35 o incluso personas de 70 que habían nacido ahí y que solo conocían Purucau. Entonces, esta es una, otra de las investigaciones. Y la segunda, en este caso, bueno, es distinto a los anteriores, que este no es una mala noticia o es un caso como muy álgido, sino más bien es un caso que a veces están ahí escondidos y que uno no sabe que existen, y es sobre la guardiana de una de las papas ancestrales aquí en Ecuador. Es una mujer que recuperó una papa ancestral y una variedad casi extinta que se llama chihuila. Esta mujer nos cuenta una historia muy bonita porque debajo hay una discusión sobre el conocimiento ancestral frente al conocimiento científico, ¿no?
entonces sobre la soberanía alimentaria y también sobre la resistencia cultural frente al cambio climático, que es uno de los temas que creo que debería importarnos en los últimos años, y bueno, es de ella. Ella es Hortensia. Hortensia es la guardiana de la Chihuila y ha logrado recuperar una papa, otra vez la suscripción, una papa que básicamente estaba extinta. Y bueno, esta papa es una papa chiquita que yo en la vida había visto, es una papa morada, pequeñita morada, y la historia que hay detrás es también muy especial porque ella recuperó esta papa porque ella recordaba que cuando era niña había probado una papa morada chiquita, va a uno de estos intercambios de semillas con otros agricultores y encuentra esa papa y le dice a la otra mujer que tenía, bueno, yo te cambio estas papas y tú me cambias de estas otras. Intercambiaron semillas y ella ya empezó a producir esta papa. Y bueno, ahora ella produce, no recuerdo cuántos, pero produce varios kilos de papa y ahora ha recuperado esta especie extinta, casi extinta de papa. Y bueno, también me enseñó algo esencial, que es también la defensa de los derechos de, por ejemplo, saberes ancestrales, formas de vida, que muchas veces son completamente olvidadas por esta mega agricultura que tenemos de casi, no sé, de monocultivos. Nos olvidamos de lo ancestral y de las técnicas ancestrales que han tenido los indígenas, los pueblos originarios, etcétera, y que bueno, Hortensia lo hace de una manera increíble sin necesidad de decir, bueno, como un científico yo no voy a practicar el monocultivo porque el monocultivo es malo. No, ella lo tiene muy interiorizado porque forma parte de de su cultura, de lo que ella aprendió, de lo que sus padres aprendieron de sus abuelos. Y bueno, también ahí nos damos cuenta que los derechos no solamente se los ganan en los tribunales, sino que todos los días se los va luchando desde diferentes espacios, de diferentes trincheras. Y una de esas es la de la agricultura y la agricultura sostenible. También esta historia fue linda porque además ella, a través del cultivo de la chihuila, logró capacitar a otras mujeres de su comunidad también en los cultivos ancestrales, en recuperar especies casi extintas. Entonces, es un muy bonito ejemplo de cómo las comunidades se pueden integrar y pueden crear espacios para fomentar los saberes ancestrales y culturales. Y bueno, eh, ahora vamos a la parte como más álgida, que es que el periodismo en este momento enfrenta una amenaza que va más allá del crimen organizado o la corrupción. En estos momentos, la verdad y el periodismo enfrenta muchísimos muchísimos peligros. Entre esos está el tema de la libertad de expresión, que como nosotros vemos en los últimos años, en los últimos meses, Ecuador ha, ha caído en los niveles de libertad de expresión, lo cual es lamentable, en los que nosotros vemos cómo se ataca a la prensa y también cómo existe un cerco informativo y una pared muy grande para todos los periodistas en la que todo el Estado prácticamente está blindado y se niega a, a responder frente a lo que en realidad debería responder, en la que el Estado olvida completamente que entre las funciones que tiene es responder frente a a las críticas y cuestionamientos que los ciudadanos hacemos, que los periodistas también hacemos. Y bueno, dentro de eso también está la desinformación, que la desinformación también puede venir, no solo, bueno, viene del Estado, porque el Estado también puede desinformar. Y un ejemplo muy claro de cómo la desinformación viene del Estado
a propósito de que la semana pasada se dieron otra vez estas disculpas públicas por parte del Estado en el caso de los 4 niños de las Malvinas. No nos olvidemos que el primer actor que empezó a desinformar en el caso de los 4 niños de las Malvinas fue el propio Estado, el propio ministro de Defensa, cuando se dijo que los niños eran unos delincuentes y que casi que por qué los padres no contestaron la llamada cuando los niños, cuando recibieron una llamada de alguien diciendo que los niños estaban en su casa o en algún lugar por Taura. Entonces nos damos cuenta que la desinformación viene también del Estado y que el Estado también impone esa desinformación, eh, y esa desinformación tiene detrás intereses específicos. Y esos intereses específicos son los que nosotros tenemos que analizar. Ustedes como sociólogos, como politólogos, tienen también que analizar y seguramente hay respuestas detrás de todo esta desinformación que existe, ¿no? Entonces, nos damos cuenta también aquí que la desinformación se mueve más rápido que cualquier tipo de verdad. Y una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad. Y eso es lo más triste y lo más lamentable. Entonces, también aquí vamos a la polarización política. Es otro de los temas a los que también los periodistas y creo que en general la sociedad civil se enfrenta, que claro, estamos divididos en bandos y esta batalla política es un campo minado en el que no se puede, en el que si estás en contra de esta política del gobierno, pues ya eres de este otro lado o viceversa, ¿no? Entonces, dentro de también la polarización política que viene acompañada de la desinformación también, tenemos a la violencia criminal que silencia a quienes investigan en los territorios y eso hace que se cree un espiral del silencio. Entonces, es básicamente, todos sabemos lo que ocurre, nadie dice nada por temor a qué puede pasar. Entonces, eso también es gravísimo, porque, porque no, porque no solo se atenta contra la libertad de expresión, sino también contra el derecho que tenemos todos y todas por estar informados. Veo que hay una pregunta de María Sigüenza. Déjame la acabo esta y ya vamos contigo con la pregunta. Súper. Y también hay otra cosa que, bueno, los discursos de odio que erosionan la posibilidad del debate, ¿no? Estos discursos de odio van hacia todos los lados, ¿no? Hacia periodistas, defensores de derechos humanos, que ahora los defensores de derechos humanos son prácticamente los enemigos del gobierno y generalmente son los enemigos de cualquier persona que quiere imponer su autoridad, poder autoritario. Entonces, también los periodistas enfrentamos muchos ataques sistemáticos. Tengo muchísimas colegas en las que, bueno, colegas que abordan temas de política, en las que no solamente existen discursos de odio, sino también discursos misóginos a los que se enfrentan y que es muy lamentable recibir ese tipo de amenazas o insultos, ¿no? Y también por eso la pregunta ya no solamente qué ocurre, ¿no? La pregunta es más profunda e incluso mucho más política. Y es, ¿quién logra imponer su versión de lo ocurrido? En absolutamente todo lo que estamos viendo, ¿no? En el tema de la polarización, ¿quién impone su versión de lo ocurrido y bajo qué estrategia se impone esa versión de lo ocurrido? Porque hay infinidad de estrategias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿A quién beneficia? ¿Por qué? Otra vez volvemos a la pregunta del inicio. Y ahora sí, la pregunta que tenía María, perdóname solamente. Perdón que te interrumpa, Ana Cristina. No sé si se explicó la modalidad, pero acabas tu presentación y continuamos con las preguntas. Ya, perfecto. Alexis, todas las preguntas al final de la presentación para no perder el hilo. Continúe, Ana Cristina. Perfecto, gracias. Bueno, entonces Alexis y María ya les tengo apuntados. Lo siguiente es, bueno, ¿qué puede aportar el periodismo a la sociología? Y esto creo que es lo más importante y lo que les concierne a ustedes también como estudiantes, ¿no? ¿Y qué puede aportar la sociología al periodismo? Porque también tiene muchísimo que aportar la sociología al periodismo. Y es que el periodismo
aporta historias concretas, testimonios de primera mano, evidencia documental y la capacidad de llegar a públicos que los artículos académicos a veces no alcanzan, ¿no? Porque como son artículos académicos, pues a veces están como son muy técnicos y a veces no llegan, pero bueno, el periodismo intenta como que ser ese punto medio también para poder transformar esos artículos académicos quizá en historias, rostros, personas, etcétera, ¿no? Entonces, la sociología, en cambio, aporta teorías, aporta contexto histórico, explicaciones estructurales, como lo que comentábamos, lo del tema del racismo estructural en el caso de Furukawa, el abandono estatal en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, también una comprensión sistemática de cómo opera el poder, porque en todas estas historias nosotros nos damos cuenta, bueno, las que les mencioné y seguramente otras de otros colegas, está el poder operando. Ya llámese este poder que hemos legitimado, que es el del Estado, o este otro poder que es el poder criminal, pero hay un poder, o si no, un poder político, o si no, un poder económico. Hay cientos de respuestas, ¿no? Y respuestas y teorías que aporta la sociología y que seguramente ustedes las conocen mejor que yo. Cuando logramos articular estos dos registros, cuando nos leemos mutuamente, que creo que es importantísimo, periodistas, sociólogos, y colaboramos juntos, que creo que ahora es lo que más hace falta, esa colaboración junta, el crear espacios como estos, donde podamos aprender los unos de los otros, es cuando podemos entender mejor la sociedad y no solamente eso, sino también cuando podemos posicionar temas de la agenda pública y podemos, yo no estoy a favor de lo de dar voz a las personas, porque todas las personas tenemos voz, sino contar esas historias que necesitan ser contadas y que todos necesitamos saber, porque a todos nos conciernen, a todos nos importan y porque yo pienso que una sociedad más justa para para minorías, mujeres, niños, pueblos, nacionalidades, etcétera, es una sociedad más justa para absolutamente todos. Entonces, no entendamos esto como una suma de casos aislados, sino como una estructura. Entonces, ahí es donde juntos podemos entender de una manera integral lo que está pasando. Y bueno, también en esta también tengo algo que creo que nos une metodológicamente, que yo sé conversar con algunos colegas sociólogos y también periodistas, que tanto el profesor Luzón y y Pedro Manosalva se ríen, pero yo sí, hemos conversado entre nosotros y este es el punto donde ambas disciplinas convergen, ¿no? Y yo creo que tanto el periodismo como la sociología recurren a la observación de campo, salir del escritorio, conocer los territorios, comprender dinámicas desde dentro, no solo, porque por ejemplo en el caso de huir, migrar y parir era conocer una dinámica desde dentro, esa dinámica ir a la frontera, entender qué es lo que sucedía, entender cómo llegaban estas mujeres y entender toda la situación en general. Cómo actuaban también los organismos de ayuda en ese momento, que eran ACNUR, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, las dos utilizan entrevistas en profundidad. No solo eso, sino también la escucha activa de experiencias y trayectorias de vida, ¿no? Lo que no preguntas para confirmar lo que ya sabemos, sino vas con una mente en blanco totalmente, bueno, no totalmente en blanco, sino vas también leyendo un poco de lo que ha pasado, sino también con la apertura de no confirmar lo que yo creo que es y de esta forma quiero orientar mi reportaje y estoy aferrado a que tiene que ser de esta forma. No, a veces uno se topa con la realidad y la realidad te demuestra que lo que sucede es otra cosa y que quizá nosotros estábamos equivocados o nos olvidamos de un punto que quizá teníamos que recordar y que era el más importante, etcétera. Y también lo más importante es que cuando todas estas cosas se hacen bien, practican algo cercano y ese algo cercano es la etnografía. Observar,
acompañar, convivir, ir más allá de los datos y las cifras duras y las declaraciones oficiales, sobre todo de las declaraciones oficiales, y ahora más que nunca que ya ni existen declaraciones oficiales para los periodistas. Y bueno, en esta metodología, por ejemplo, de la etnografía, yo creo que en este tema de huir, migrar y parir, se utilizó mucho la etnografía, todos hicimos la etnografía, el estar ahí en el territorio con la gente. Y bueno, en esa metodología compartida hay una ética en común, la de no aceptar la realidad sin preguntarla y cuestionarla todo el tiempo. Y eso creo que comparten estas dos carreras, dos ramas, la sociología y el periodismo, y por eso es tan importante su trabajo, lo que ustedes están aprendiendo y haciendo, porque nos complementamos muy bien y ustedes conocen todas estas herramientas, las aprenden todos los días y es importantísimo, muy, muy importante y fundamental en estos momentos en los que estamos viviendo, no solo en el Ecuador, sino en general en el mundo. Y finalmente, bueno, la defensa de los derechos humanos, yo creo que comienza cuando alguien decide escuchar, ¿no? Detrás de cada estadística, yo siempre digo que existe una persona, una comunidad, una historia, eh, y para no dejar en números fríos, sino contar realmente esto lo que merece ser y vale la pena ser contado y que generalmente no está en los medios tradicionales ni en la agenda pública, ¿no? Y tanto la sociología como el periodismo comparten esa misma responsabilidad, no aceptar la realidad tal como aparece, sino preguntarse constantemente quién tiene voz y por qué, ¿no? Porque hay gente que, o sea, hay actores que tienen voz, pero también estos tienen voz por una razón. Y bueno, ahí está la responsabilidad de ver por qué ellos tienen voz, quizá, y otros no. ¿Quiénes han sido excluidos? ¿Quién gana cuando una verdad permanece oculta? Porque aquí siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Alguien que se beneficia, a quien le conviene que nos hable de determinada situación o tema. Y bueno, estas preguntas no tienen respuestas fáciles y tampoco definitivas, pero hacérnoslas una y otra vez es el primer acto político de cualquier disciplina que se tome en serio la justicia. Y yo creo que la sociología se toma muy en serio la justicia y el comprender estas realidades. Muchísimas gracias a la facultad, a la carrera, a los profes y a ustedes estudiantes por estar pendientes de la presentación. Y ahora sí, vamos con María y después con Alex y los otros que están levantando la mano. Muchísimas gracias, Ana Cristina, por esta gran presentación y este gran contexto en cómo se entrelazan tanto la comunicación, el periodismo y la sociología. Así es, gracias por estos datos y esta interpretación de cómo se pueden complementar dos ciencias sociales muy concretas. Dado el orden que has manifestado, vamos a escuchar primero a María Sigüenza, que entendemos tiene una pregunta o un comentario para ti. María, la escuchamos. Muchas gracias, muy buenas tardes, estimada Cristina Basante, es un gusto. Y bueno, compañeros y docentes, bueno, en sí sería algo como una pregunta y también como que aportar a lo que usted nos dio a conocer. Me llamó mucho la atención cuando habló de la esclavitud moderna y hablaba de que en pleno siglo XX pues se ve todavía. Y usted que es una pregunta como ¿por qué esto se mantiene? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente, o sea, no hace nada al respecto? Entonces, por tanto tiempo. Y quizás yo lo voy a hablar en modo de experiencia, porque yo tengo familia que es del campo. Entonces, mi familia son abacaleros, tienen fincas de abacá. Entonces, cuando yo era muy pequeña, pues yo lo veía, ¿no? Que las familias vivían ahí con sus hijos, los trabajadores, y ellos vivían en lugares precarios, digamos así. O sea, era una casita de tablas, que ya habían huecos, o sea, era una cama de tablas, ni colchón, y ellos comían lo que sembraban, o sea, el verde, el maíz. Y recuerdo que ni siquiera les pagaban a veces por el trabajo, y trabajaban niños, o sea.
Yo ahorita lo veo y eran niños, niños de 7, 8 años, ya iban y cortaban los tallos, ya tuxeaban, maquineaban, perdían los dedos, habían trabajadores que se quedaban sin piernas, entonces, y nunca nadie hacía nada al respecto, o sea, los dueños de las fincas no hacían nada al respecto, ellos tampoco hacían nada al respecto porque ellos lo normalizaban, porque eso ya venía de familia, o sea, lo vivieron sus papás, sus abuelos y se venía repitiendo y repitiendo y no hacían nadie al respecto, ni ellos, ni los dueños, ni las personas de la comunidad. O sea, nadie decía nada a pesar de que, como usted dice, nadie se cuestionaba, ¿es correcto, no es correcto? ¿Se puede hacer algo al respecto? Entonces, eso se repitió por muchos años. Entonces, había el seguro social, pero ni siquiera cuando ya empezó a existir el seguro campesino, entonces ellos iban, perdían un dedo, iban al seguro, por ejemplo, ya les curaban y todo, pero regresaban, o sea, como usted dice, no, aunque tuvieran el seguro campesino, eso no les regresaba sus extremidades perdidas, por ejemplo, se quedaban ya inválidos y ellos ya no podían ir a otra finca a trabajar porque ya nadie los recibía. Ujú. Entonces, era algo, o sea, y que como se lo dice, o sea, era en pleno siglo XX ser, es una prácticamente es esclavitud, porque, o sea, ellos no tenían su sueldo, trabajaban para tener una vivienda ahí mismo, para poder comer de las mismas tierras, pero trabajaban gratis. Y se repetía el patrón. Muchísimas Entonces, gracias, María, por su pregunta. bueno, Lamentablemente, por temas de tiempo, vamos a tener que cortar. ¿Terminó su intervención? bueno, era un ejemplo y yo quería, o sea, comentarle de que por qué, o sea, por qué hay tanto silencio, o sea, por qué cosas como aquellas no se hablan, o sea, no salen en los medios de comunicación, se vive todavía aún eso, porque eso no ha acabado, eso en las fincas, en las haciendas se sigue viendo, o sea, y eso no ha acabado, los medios de comunicación no lo informan, ellos, lo que usted decía, ¿no? Es como que un discurso a veces de odio más que como que de informarnos como tiene que ser la realidad, como lo que pasó con los niños de Maldivia. O sea, eso fue un acto de odio, de racismo. Nunca las personas se preguntaron, pero ¿por qué? O sea, ¿qué sucedió? Le preguntaron a las familias. O sea, nunca indagaron, simplemente dijeron, o sea, lo supusieron que ellos eran delincuentes así y los Muchas desaparecieron. gracias, Sí, María. gracias María y de verdad yo creo que, o sea, lo que tú dices es, o sea, es algo que se repite y me doy cuenta que no es lo de Furukawa no es un hecho aislado de ninguna manera. Y yo, ¿por qué creo que esto se repite? Yo creo que es por negligencia también de las autoridades, porque existe siempre estas zonas grises y esta falta de controles. Porque, por ejemplo, quien debe controlar en este caso, y lo que nos dimos cuenta en Furukawa, era, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, y que se tenía que encender esas alertas de que qué pasaba con esta cantidad enorme de personas que están trabajando en esta hacienda y cómo, y claro, esta hacienda debe tener un SRI, debe tener ingresos, etcétera, etcétera. ¿Y dónde están las afiliaciones? ¿Dónde está el contrato que se le dice o lo que sea que fuere? Entonces es negligencia del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo supuestamente tiene que hacer entre todas sus competencias, hacer este tipo de ¿cómo se llama? No son recorridos, pero son como, sí, recorridos, Inspecciones. sí, exactamente, y no las hace. O si las hace, existe esto de que, bueno, me hago de la vista gorda y porque no se explica cómo una compañía tan grande pasó prácticamente desapercibida por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces ahí también nos damos cuenta que existe, y también por qué el Ministerio de Trabajo dejó que esto pase desapercibido, qué interés había detrás, Se quién puede se... decir que intereses económicos, porque era una empresa muy grande, o sea, donde pues había entrada y salida de dinero y no les convenía hablar o defender en este caso a los trabajadores, que eran los vulnerables en sí. Exactamente. Muchas Bueno, gracias por la pregunta. muchísimas gracias por la pregunta, María. Seguimos con Alexis Landa. Por temas de tiempo, Alexis, que sea muy concreta su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes con los docentes presentes, compañeros. Bueno, sí, mi pregunta va a ser muy corta porque como vimos ya el tema y todo lo demás, o sea, yo quisiera preguntar en qué estado estamos, porque si el mismo estado que debe garantizar nuestros derechos, es quien lo está vulnerando, porque eh, digamos, con el caso de las Malvinas, de los chicos de las Malvinas, o sea, se armó un relato muy detallado de que los chicos eran delincuentes
sin hacer una investigación. Y entonces, básicamente, ahora sale todo lo contrario, pero no basta con solo pedir disculpas públicas porque no hay una reparación directa. Ujú, ujú. Sí, bueno, el caso de los niños de las Malvinas para mí es extremadamente preocupante porque ahí se impuso una narrativa de desinformación contra los niños cuando estaban aún desaparecidos y no sabían que los militares les habían ejecutado. Y no solamente contra los niños, sino también contra las familias. Entonces ahí nos damos cuenta en el tema de quiénes se benefician de, que claro, quienes imponían esta narrativa eran obviamente se presume que eran los acusados quienes estaban detrás de esto, también el Estado, porque el Estado impuso esta idea de que los niños eran los culpables. Entonces, frente a un Estado que se supone que debería proteger y en realidad vulnera, yo creo que lo que queda y lo más importante ahora es justamente cuestionar y cuestionar la actuación del Estado, y no solamente en el caso de los niños de las Malvinas, sino también en el caso, por ejemplo, de las desapariciones forzadas. Y no solamente en el tema de los casos de las desapariciones forzadas, sino también en temas tan básicos como, por ejemplo, el acceso a la salud. Cuestionar todo esto y todos estos diferentes temas que van saltando es importante, y yo creo que frente a un Estado que no cumple con su rol de cubrir con todos los derechos, etcétera, pues uno tiene que estar cuestionando todos estos puntos, y eso es lo que nos queda y en lo que todos ustedes como sociólogos, desde sus trincheras, nosotros como periodistas, tenemos que estar trabajando. Gracias, Alexis. Muchísimas gracias. Seguimos con Javier Baque, que había levantado previamente la mano. Asimismo, que la pregunta sea muy puntual, por favor. Buenas tardes. A mí me interesó mucho el periodismo que comentó la expositora sobre huir, migrar y parir, específicamente después de este estudio, después de los resultados obtenidos y luego del artículo científico que sigue. Porque le comento mi cuestión es porque hay un programa aquí en Ecuador que se llama Cerrando Brechas, que ese Cerrando Brechas ha venido encuestando y entrevistando determinada cantidad de niños desde primaria, desde inicial, todo el proceso de escuela, parte del proceso del colegio y hasta ahora universidad, ciertos estudiantes, y según ellos están recolectando resultados para pasar los informes a las ONG. Esa es mi pregunta. Después del artículo del programa Huir, Migrar y Parir, ¿qué sigue? Bueno, esa es una pregunta, gracias Javier, que generalmente uno se hace siempre como que sigue y se queda como con ese vacío, ¿no? De que claro, ya hice la investigación, ya presenté esto, ¿qué sigue? Hay una cosa que nos dicen generalmente siempre a los periodistas y en partes tiene razón, y es que nosotros no somos eh, jueces, no somos fiscales, no somos, no sé, no podemos salvar las cosas, o sea, salvar el mundo, resolver todos los problemas, porque es básicamente imposible, ¿no? No solamente para nosotros como periodistas, sino también para ustedes como sociólogos, quizá cuando hagan sus etnografías o cuando hagan algún otro trabajo en el que ustedes estén, que vayan a hacer en el futuro o estén haciendo ahora, es a veces muy difícil poder solucionar un problema estructural. Y yo como Ana Cristina no puedo solucionarlo. Seguramente ustedes tampoco podrán solucionarlo, pero yo creo que el hecho de poder poner el foco en estas personas, en estos grupos, y poder hablar de ellos como estamos haciendo ahora, y poder cambiar esa percepción que quizá, por ejemplo, en el caso de huir, migrar y parir, tenía la gente o en ese momento de que sí, los migrantes vienen a quitarnos del trabajo, los servicios básicos, y entender que quizá no es así, que la gente huye de su país. Y la palabra huir es muy fuerte, que abandona todo lo que tiene, todo lo que alguna vez construyó, para irse a algún lugar donde no tiene certeza de absolutamente nada. Entonces, poder cambiar quizá un poco y hacernos y cuestionar a alguien y que esa persona que lee el texto, el artículo, etcétera, se cuestione
ya es un paso. Y también, justo en este tema de migración, hace algún tiempo había hecho igual un reportaje sobre los niños y los niños migrantes y el acceso a la educación pública. Claro, ¿qué puedo hacer yo para que todos los niños migrantes accedan a la educación pública? Probablemente muy poco. Entonces, además de hacer el reportaje. Pero yo me di cuenta que una vez que se publicó eso, las personas empezaron a contactar al medio donde trabajaba diciendo, ¿cómo puedo ayudar a estos niños? ¿Cómo puedo entregar material escolar? Etcétera. Entonces yo creo que hay ciertas cosas pequeñas que sí hacen que la situación cambie de cierta forma. No de forma estructural, pero sí de cierta forma. Y quizás sí que las autoridades pongan el foco en estas situaciones. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Javier y Ana Cristina. Continuamos con el estudiante Joseph Franco. Ya, mi pregunta era algo breve. Por ejemplo, en estos casos que lo que pasó acá en Manta hace un par de días sobre el tema de los barcos, muchas veces la desinformación, ellos dicen que fue por una soldadura, pero este año mismo han existido varios atentados y lamentablemente han quedado ahí en la impunidad el tema del narcotráfico, todo eso. Lamentablemente existe corrupción estatal también. Están encubriendo a un gobierno que lamentablemente se le está yendo de las manos el tema del narcotráfico. Y en el tema del periodismo incluso están tomando, muchas veces no informan muy bien, algunos periodistas están a favor del gobierno y otros están prácticamente destrozándolo muchas veces. Bueno, sí. Eh, También en ese punto sobre el tema de lo que sucedió hace un par de días en el puerto de Manta, eh, yo creo que, bueno, como periodistas, cuando se topan estos temas tan álgidos, y bueno, para ustedes también, nadie quiere exponerse y como siempre dicen, y los periodistas y nos recalcan los editores, etcétera, es que ninguna historia vale la vida. Y eso es importantísimo saberlo. Ninguna historia, ningún trabajo vale la vida de nadie. O sea, nadie tiene, o sea, no, ninguna historia vale la vida, pero sí, cuando son estos casos súper álgidos, bueno, y ya respondo tu pregunta, lo que generalmente y yo recomiendo hacer es el tema del anonimato, periodismo colaborativo, etcétera, para poder contar estas historias tan fuertes y que quizá no son contadas por los medios y tradicionales, o que quizá tenemos estos dos polos, como decías, de los que están a favor del gobierno, los que están en cambio 100% en contra del gobierno, y poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, y sí, esto no solamente se ve, creo que en el caso del tema del puerto de Manta, sino en general de muchas otras situaciones que suceden en las que, claro, tenemos estos dos polos opuestos y también tenemos una desinformación súper grande alrededor. Bueno, eso es lo que puedo decirte sobre la pregunta que me hiciste. Muchas gracias, Ana Cristina y también Joseph. Continuamos con la participación del profe Frank Roldán, que también tiene un comentario. Gracias, profe Juan. Queridos estudiantes, primero agradecerle a Cristina por esta brillante exposición y por abordar un caso que desde mi punto de vista representa uno de los episodios más dolorosos para el constitucionalismo ecuatoriano contemporáneo. Y me refiero al caso Furukawa, ¿no? Que no solamente habla de la explotación laboral y habla de algo mucho más profundo, la desconexión que muchas veces existe entre la Constitución y la realidad social de las personas más vulnerables, ¿no? Como bien muchos sabemos, nuestra Constitución reconoce derechos, reconoce dignidad humana, igualdad, el buen vivir y esta protección reforzada a grupos históricamente excluidos. Pero, sin embargo, durante años existieron familias que viviendo en condiciones incompatibles con esos principios constitucionales, ¿no? Y eso debe llevarnos a una reflexión muy seria, quizás como juristas, como ciudadanos, como estudiantes, pero también como sociedad y como actores políticos, ¿no? Y dentro del constitucionalismo, considero que este caso
evidencia que los derechos fundamentales no pueden entenderse únicamente desde una visión formal o una visión escrita, como lo hemos venido viendo en este caso, ¿no? Ya que los derechos tienen que sentirse en la vida cotidiana de la gente. De lo contrario, entonces, el constitucionalismo corre el riesgo de convertirse solamente en un discurso simbólico, ¿no? Y también importante decir algo, quizás desde lo político, ¿no? Pero brevemente, cuando el Estado no fiscaliza, no controla, no protege oportunamente, la omisión institucional termina generando violencia estructural contra los más pobres, ¿no? Y ahí el problema deja de ser únicamente privado y se convierte en una responsabilidad pública y a la vez una responsabilidad estatal. Y aquí recuerdo una frase latina muy importante, el salus populi suprema lex exto. El bienestar del pueblo debe ser la ley suprema, porque ningún interés económico puede estar definitivamente por encima de la dignidad humana. Y finalmente, antes de que el profe Luzón me corte el tiempo, pienso que el caso Furukawa debe quedar como un precedente histórico para el Ecuador y no solo para el Ecuador, para América Latina. No solo para sancionar lo ocurrido, sino para entender que la verdadera fortaleza de un Estado constitucional se demuestra en cómo se protege a quienes históricamente han sido invisibilizados. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Frank Roldán. Sí, totalmente el Estado tiene que proteger a estos grupos vulnerables y si no lo hace, pues el Estado está incumpliendo con su principio fundamental y creo que en realidad esto es lo que pasa en el Ecuador y en muchos otros lugares también. Muchísimas gracias, profe Frank y Cristina. Vamos a ir cerrando el ciclo de interacciones acá. Tenemos con la mano levantada a la estudiante Catherine Lara. La escuchamos. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, más bien Cristina hizo una pregunta. Ella preguntó que por qué una vulneración tan grave, tan grande, se mantuvo invisible por tanto tiempo. Creo que fueron como 60 años, según tengo entendido. Y que también, o sea, lo que dijo la niña al principio es verdad. O sea, nosotros estamos prácticamente normalizados o se solía normalizar ese tipo de cosas. Pero yo creo que una de las cosas para responderle creo que fue el hecho de la ubicación geográfica. O sea, dónde estaba ubicada la hacienda. Creo que se dio, creo que hubo allí una situación donde eso confluyó para que prácticamente las personas quedaran allí guardaditas, porque no era una, ¿no? Se supone que fueron en 3 provincias. Entonces no era una finca pequeñita, era algo muy extenso, algo muy grande donde se solían y las personas prácticamente habitaban ahí dentro. Entonces eso yo creo que era como, para mí era como algo normal, porque yo crecí en la zona rural y era algo normal que los hacendados tuvieran un espacio grande donde vivieran las personas y les asignaban ciertos lugares. Entonces yo creo que por ese lado, no sé cómo el Estado, en este caso el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, cómo podría en ese caso tener ese conocimiento de cómo fluían las cosas internamente. Ya, y o sea, ahí creo que entraría prácticamente la omisión del Estado, porque como dijo el licenciado, no habían las inspecciones de vida. Ya, y creo que otra cosa que también influyó fue el racismo estructural. O sea, creo que eso fue también algo que marcó. Y por sobre todo, para terminarle de responder, yo creo personalmente que fue una gran ceguera social, porque no podemos culpar solamente al Estado, no podemos culpar solamente a que fue un racismo estructural o que fue un aislamiento, digámoslo, geográfico. Yo creo que fue una tremenda ceguera social que se dio, porque creo que todos podemos hablar, todos podemos decir, pero legalmente es donde entra esa parte donde ya el Estado podría entrar. Pero respondiéndole, yo creo que eso, creo que estuvimos bastante ciegos y creo que para ciertas cosas todavía lo estamos. Gracias, Gracias. Catherine. Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, Creo que en el tema de sitios alejados, quizá el Estado debería estar presente en los sitios alejados y eso también nos hace cuestionarnos un poco de que
justamente si existe un Furukawa que está, perdón, está en sitios alejados, existirán otros también que seguirán ahí ocultos y que creo que eso sí marca un precedente para que se hagan las cosas de forma diferente y que, claro, si bien todos fuimos ciegos, pero yo en este caso sí responsabilizo al Estado porque el Estado ha tardado mucho tiempo en que se haga justicia, el caso Furukawa. Y de hecho entiendo que hasta ahora todo el tema de la reparación económica que forma parte de esta reparación integral de la sentencia de la Corte no se ha hecho. Entonces siguen las vulneraciones, ¿no? Si bien las vulneraciones no acabaron con el tema del esclavismo, siguen las vulneraciones en el estar prácticamente tocando la puerta todo el tiempo para que se cumpla con la sentencia de la Corte. Entonces eso también creo que nos hace mucho que pensar y que analizar y seguir analizando y haciéndonos estas preguntas sobre este tema. Muchísimas gracias, Catherine y Cristina. El profe Pedro Manosolvas también tenía levantada la mano. Mm, Por favor, la escuchamos. No, 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 era justamente solo para dar el paso a las preguntas. Era más administrativo, profesor Luzón. Perfecto, profe Pedro. Entonces, vamos cerrando con Mario David Lema, que también tiene levantada la mano, y a mí también me gustaría hacerle una pregunta a Cristina luego de él. Buenas tardes, mucho gusto y gracias por compartirnos todo su conocimiento, muy interesante y me deja con más dudas que con respuestas. Pero lo importante de esto es que me ha ayudado a entender y a ver cómo funciona también el sistema de comunicaciones que viene desarrollándose dentro del Estado. Porque justamente usted nos cuenta una historia que se percibe en las grandes ciudades, pero en el área de las ruralidades no se conocen esas historias. Nosotros, por ejemplo, no se puede tener una percepción clara de lo que usted nos está diciendo y de cómo muchas veces la comunicación llega de una manera errada, porque justamente las percepciones que sienten, el tipo de cultura que, por ejemplo, en la Amazonía o la parte indígena también se desarrolla, no es lo mismo de lo que perciben ustedes en las grandes ciudades. Y eso nos hace ver ese impacto negativo que tiene en base a la comunicación, porque las sociedades siguen digamos así, legitimando el poder del Estado, legitimando el poder de la comunicación, porque ahora todo el mundo comunica, pero no hay un impacto en la acción. Entonces, ¿cómo podríamos entender desde una manera etnográfica la parte periodística para poder recuperar lo que es la comunicación real y saber cuidar los intereses de todas las personas? Mm, gran pregunta y qué bueno haber dejado más preguntas que respuestas, porque ese es el punto, siempre preguntarnos y cuestionarnos todo el tiempo. A ver, sí, estoy de acuerdo en el hecho de que a veces existe, bueno, no, existe una percepción desde la ciudad que quizá no es la misma percepción que se tiene desde el campo y desde otras zonas, por ejemplo, la Amazonía. La Amazonía funciona de una forma diferente en el tema por ejemplo, de estas historias, de sus problemas. La costa también, los campesinos de la costa de otra manera, o sea, la idea, bueno, y el punto no es de estar como generalizando y metiéndoles a todos en un mismo saco, ¿no? Sino entendiendo la particularidad de cada grupo y de cada persona con la que, o reportaje con el que vamos a tratar, o etnografía que vamos a hacer. Eh, También, y yo rescato mucho en ese sentido, el valor de los medios comunitarios a la hora de poder conectar con las zonas alejadas, con los campesinos, con las personas que viven en la Amazonía, en zonas muy remotas. Entonces, yo creo que esta forma de conectar, uno siempre tiene que buscar, y bueno, también nosotros como periodistas, saber que no hacerlo, por ejemplo, solo a través del reportaje que se publica en una página web y se queda ahí, sino también acercarnos y eso también es un punto fundamental y que los periodistas ahora estamos intentando trabajar y es el hecho de que el reportaje no quede ahí prácticamente colgado en la web, sino también poder hablar con estos actores de las comunidades para difundir la investigación, para que se enteren de la investigación,
a través de la plataforma que, por ejemplo, más se usada, por ejemplo, en la Amazonía, radio comunitaria, en, o si no, a través de talleres, de hablar con las poblaciones, etcétera. Y bueno, yo creo que en realidad la labor también que ustedes como sociólogos, nosotros como periodistas tenemos, es justamente adaptarnos y obviamente no ir con y eso es lo que, bueno, yo personalmente intento no ir con la visión de yo imponer mi visión sobre la comunidad a la que estoy yendo o la zona que yo estoy visitando, sino yo estar totalmente abierta y a recibir eso, lo que ellos me quieren contar, la forma en la que ellos se manejan, ellos o ellas se manejan y la forma también en la que ellos están dispuestos a hablar, ¿no? Sin imponer lo que yo sé o desde mi visión de ciudad, estar imponiendo algo que quizá no es y que seguramente no sería justo con la historia ni con las personas que están contando. Muchísimas gracias, Ana Cristina, por tu respuesta. Esperamos a Mario David haberle dado un poco de respuestas ante sus interrogantes en esta última intervención. Ana Cristina, ya para finalizar, me gustaría hacerte un par de preguntas así como súper concretas. Hola. Perdón, creo que hubo un micrófono que se encendió de manera imprevista. Y bueno, las preguntas que me gustaría hacerte es en relación a lo que algo mencionabas sobre este acto de disculpas públicas que vimos la semana pasada por parte de un comandante de la Fuerza Aérea, me parece que es. Y quería preguntarte, desde el periodismo, desde la comunicación que tú haces, ¿cómo ven, cómo visualizaste estas disculpas públicas? ¿Crees que hubo una responsabilidad política más allá del Estado, también del gobierno, que evidentemente, como tú dices, también se encargó un poco de esparcir noticias falsas? Y cómo ves este tema de que no estuvo ni siquiera presente el ministro de Defensa, ni tampoco el presidente de este país? Eso por un lado. Y por otro lado, también tomando de referencia una de las intervenciones finales de este evento, fue justamente una de las madres de los niños, que hablaba acerca de las desapariciones forzadas y pidió un aplauso para las madres buscadoras. ¿Cuál es la realidad actual de los periodistas como tú que se encargan de investigar temas de derechos humanos en un contexto donde crecen cada vez más las desapariciones forzadas y como tú mencionabas también al inicio de tu intervención, hay cada vez más censura a la prensa, sobre todo para, digamos, camuflar o darle totalmente impunidad a las fuerzas del orden armadas y policiales en este país? Sí, a ver, ¿cómo vi el tema de las disculpas públicas? Yo pienso que no fueron unas disculpas públicas, sinceramente, porque para hacer disculpas públicas tienen que estar, entiendo que los ministros que están a cargo de las instituciones que vulneraron los derechos de la comunidad o las personas afectadas, así como pasó en la disculpa pública, que bueno, en ese caso no fue disculpa pública del caso Furukawa, pero estuvo la ministra de Trabajo, estuvo el defensor del pueblo y estuvieron, si no estoy mal, el ministro de Gobierno. En este caso no fue disculpas públicas, yo creo, porque no estuvo el ministro de Defensa, tampoco estuvo el presidente, considerando que fue un caso de una, bueno, de desaparición y la ejecución que hizo los miembros, los militares. Entonces yo creo que no fue una disculpa, porque además de eso, se tiene que, o sea, tiene que estar la cara del ministro encargado, ¿no? Y no hubo eso. Y no solo eso, sino también que o sea, el ministro también difundió desinformación en el caso de los niños de las Malvinas y yo siento que también una reparación integral es poder justamente cambiar esas cúpulas, sobre todo cuando nos damos cuenta y vemos que no ha habido, o sea, que no ha habido un cambio
en el tema de las desapariciones, sino que más bien las desapariciones siguen aumentando y se siguen contando por decenas. También sobre el tema de cómo se investiga el tema de las desapariciones forzadas. Bueno, justo como les decía, el acceso a la información para los periodistas y en realidad para cualquier persona que quiera acceder a información, porque todos tenemos el derecho de acceder a la información, es prácticamente nulo. Los ministerios de las diferentes ramas, o sea, de todas, desde el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, el SNAI, todos tienen un cerco terrible en el que no dan información a nadie, los chats de prensa son reventados de preguntas y de pedidos de información y no se da ningún tipo de respuesta. ¿Y qué haces en ese caso? Porque claro, uno dice, bueno, no tengo la versión oficial, ¿qué hago? En el caso de las desapariciones forzadas, no tengo la versión oficial, por ejemplo, de los casos que se hace. Bueno, pues lo que se suele hacer es ir con la sociedad civil. Y la sociedad civil que está a cargo de llevar estos casos, los comités de derechos humanos y las ONGs que están haciendo cara frente a la desprotección del Estado y la falta de ayuda y de justicia, ¿no? Entonces, decir, con ellas, hablar cuántas desapariciones de ellos han registrado, porque también, por ejemplo, en el tema de los femicidios, existe un número, una estadística oficial, ya existe una estadística que dan las fundaciones, la Fundación Aldea en este caso. Entonces, básicamente es ir con la data que tienen las diferentes organizaciones sociales para así poder cotejar y poder tener al menos una respuesta si es que ya el Estado no, como vemos, no está dando respuestas a lo que nosotros necesitamos contar y como ciudadanía necesitamos saber. Perfecto, muchísimas gracias, Ana Cristina, por tu intervención, por esta brillante conversación de varios temas, como es el periodismo, los derechos humanos y la pelea por la verdad en el Ecuador. Así que para mí no hay nada más que agradecimiento y espero que los estudiantes hayan aprendido o generado un interés